Saludos mi gente, espero se encuentren bien. Quien les habla nuevamente, Steven Verdeza. Vamos a iniciar con un nuevo tutorial. En este caso vamos a ir a las herramientas de modelado avanzadas, entre comillas, y lo digo entre comillas sí porque realmente sigue siendo la parte básica de Blender, pero que obviamente son muy importantes. Y por supuesto voy a hacer varios ejemplos en relación, ¿ok? Bueno, iniciemos. Eh, ya hemos visto cómo podemos trabajar e insertar diferentes formas basados en add-ons que tengo desactivados, por cierto. Cómo podemos modificarlas en el menú contextual que nos aparecen, en el menú de acá y sus respectivas dimensiones, ¿vale? Pero bueno, lo cierto es que Blender ofrece muchas alternativas y muchas facilidades al momento de trabajar con las formas básicas y es lo que vamos a ver ahora. Bueno, esa opción o esas opciones vienen siendo, bueno, tengo seleccionado un objeto y voy a irme a este menú que tengo acá que se llama Object Mode. Y cuando le doy clic, miren que me despliega un menú un poco amplio: Edit Mode, Escultura, Vertex Paint, With Paint, entre otros. En este caso vamos a ver Edit Mode, o sea, modo edición. Y cuando le damos ahí, vamos a ver que sí, encontramos un menú que podemos ampliar de acá con herramientas nuevas e interesantes. Y bueno, y el menú de acá del lado derecho sigue, pero bueno, aparecen otras opciones que podemos ver más adelante, ¿ok? El dato relevante e importante de esto es que eh, los objetos, las formas básicas, cualquiera o avanzadas, están compuestas de la siguiente manera. Vamos a coger este lápiz que tenemos acá y están compuestas por puntos, como pueden ver ahí, hay unos puntitos, están compuestas por líneas, ¿vale? Y obviamente yo combino entre puntos y me sale una línea, ¿verdad? Y obviamente también están compuestos por caras, que también pueden llamarse polígonos o lados. De eso están compuestas las formas bidimensionales y tridimensionales, ambas, o sea, ¿vale? Ok, eso no cambia según la forma. ¿Listo? Entonces, esas formas, bueno, lápiz que no había dado, pero sí sirve para rayar aquí en el software y tiene su respectivo borrador, ¿vale? Entonces, ¿y qué ganamos con eso? Ok, que en modo edición tenemos un pequeño menú acá arriba, miren, donde nos va a dar la oportunidad de seleccionar los puntos. ¿Y qué puedo hacer con esos puntos? Vale, bueno, sí puedo seleccionarlos con la herramienta de selección y puedo coger el gizmo para mover y puedo mover esos puntos y lograr un objeto más profundo. Miren, vale, editarlo, mover que lo muevo para acá, ¿cierto? También podemos incluso rotarlos y también podemos incluso coger esos puntos y escalarlos. Están los botones, pero recuerden que también están los comandos, ¿verdad? Entonces aquí lo estoy haciendo con el comando S. También podemos, además de seleccionar los puntos, también podemos seleccionar el cuadrito que está en la mitad y viene siendo para seleccionar líneas. Y repito, también me permitirá moverlas, rotarlas y escalarlas, editar como las líneas y en este caso es un cubo, no es un objeto tan complejo, ¿verdad? Es básico, pero sí, entendámoslo de esta manera, ¿ok? Y por último, tenemos la opción de coger caras o lados o polígonos y también me permitirá, como pueden ver, editarlos, ¿vale? Alargarlo y he aquí el punto principal. Esta viene siendo otra manera de cambiarle las dimensiones a nuestros objetos, ¿verdad? Que si quiero hacer una pared, por ejemplo, ok, puedo reducirla en cuanto a su grosor, en cuanto a su largo y en cuanto a su alto. Obviamente yo recomiendo, si se trata de cambiar dimensiones, mejor cambiárselas desde el modo objeto. Cabe destacar que entro y salgo a ese modo con la tecla Tab, la que está encima de activar mayúscula, porque él me permite ver las medidas, pero esas medidas son basadas en la ubicación de mi gizmo, de mi origen. Entonces en modo edición puede ser un poco complicado. Entonces preferiblemente yo, pues si es en el caso de una pared, cambien mejor las dimensiones desde acá.
será mucho más provechoso, la verdad, ¿vale? Lógicamente ya se va a ver afectado que ya cambié las dimensiones desde modo edición y cuando le cambie el grosor y demás van a suceder cosas raras, pero preferiblemente si son cosas exactas como arquitectónicas como pared, una mesa, hacerlas desde acá. Pero ya si es algo mucho más libre, entonces ahí sí podemos editarlo desde modo edición, desde adentro, le digo yo, y poder llegar a la forma que yo necesite de una manera mucho más rápida y no tener que hacerlo por medio de dimensiones. Así que ese dato muy importante, el trabajar en modo edición. Cabe destacar que el comando para seleccionar esas diferentes opciones como puntos, líneas y caras es 1, 2 y 3. 1, 2 y 3 que están encima de la parte de arriba del teclado, no de teclado numérico. Anteriormente ya hemos visto que el teclado numérico hace otras cosas. Entonces es una manera rápida de cambiar a lo que yo quiera seleccionar y obviamente es espectacular. Yo tengo la cara de arriba, la quiero escalar, llegar a un objeto mucho más profundo. En cuestión lo podemos hacer de esa manera, ¿vale? Entonces, bueno, esto en cuanto a modo edición. En cuanto a la parte básica, como podemos ver, tenemos otras herramientas acá que ya tienen que ver con modelado poligonal. Modelado poligonal se refiere al hecho de extruir caras, hacer cortes, reducir, ampliar. Que obviamente tendremos una sesión más profunda para eso y para hacer diferentes ejemplos de cómo podemos modelar varios objetos, ¿vale? Pero como dato extra acá voy a dar una opción que también hace parte de lo básico, ¿vale? Y es cómo clonar formas. Y la razón por la que no lo había explicado anteriormente era porque clonar formas es vital saber y entender que tenemos un modo que se llama edición y que podemos editarlas de una manera más profunda, ¿vale? Entonces, en este caso, ¿cómo clonamos formas? Vale, bueno, voy a borrar esa, voy a añadir otra mejor para hacer el ejemplo. ¿Cómo clonamos formas? Bueno, hay varias maneras de hacerlo, como siempre lo he dicho. Y la primera sería tener la forma seleccionada y hundir el comando Shift D. Y Shift D me va a permitir eso. Miren, ya me saco un clon a la forma. Pero obviamente tengo que, él me la clona, pero me da la oportunidad de moverla libremente. Ya saben que si quiero moverla específicamente a un eje, un 2X o Y o Z, esto también ya lo explicaba anteriormente, ¿verdad? Para poder luego clonarla y posicionarla donde la quiera tener. ¿Ok? Y ya, es así de simple. Ya le saqué un clon a la forma, ¿vale? Pero bueno, segunda manera de hacerlo, y bueno, ya esta es muy fácil también, clic derecho. Y cuando vemos que tenemos clic derecho, tenemos un menú interesante de cositas que más adelante podemos explicar. Y bueno, ahí está. Duplicar objetos, Shift D. Y bueno, lo mismo también. Y ya elegir el eje donde quiero duplicar esa forma. Pero bueno, miren que cuando damos clic derecho vemos que hay otro duplicado. Duplicate Linked, ¿vale? Y ese no es con Shift D, sino con Alt D. Esto es genial. Esto es súper importante al momento de clonar. Y es que bueno, miren, yo tengo ambas formas clonadas, ¿verdad? En la misma, nada del otro mundo. Yo voy a cambiarle las dimensiones a esta. Y efectivamente, cada una tiene sus dimensiones totalmente por separada, ¿vale? Cambiándoselas en dimensiones. Y si me voy a modo edición, cuando yo modifico una, la otra también tiene sus dimensiones totalmente alejadas, separadas. Cabe destacar que igual yo puedo también, si yo quiero, puedo seleccionar ambas formas e irme a modo edición con ambas formas y poder cambiar al mismo tiempo, por ejemplo, su alto, su largo o no sé, lo que yo quiera hacer, ¿vale? Pero bueno, el otro clonado, que repito, clic derecho, es Alt D o un del comando que se llama Alt D, tiene una particularidad. Y es que, bueno, supongamos que yo vaya a hacer, no sé, un enrejado básico, qué sé yo, no sé, unas columnas y quiero que esas columnas se me vean, se me repitan, por decirlo así, ¿vale? Entonces, bueno, obviamente otras maneras de hacerlos también para repetir varias formas, pero vamos a la más básica. Entonces yo clono de esa forma, no con Shift D, sino con Alt D, ¿no? Voy a clonar con Alt D, ¿eh? Lo mando para un eje y voy a clonar la otra vez una con Shift D y la voy a mandar para el otro lado.
Ok, entonces atento, ¿no? Cabe destacar que si modifico desde dimensiones, van a seguir siendo totalmente independientes, ¿vale? No va a pasar nada. Pero ¿qué pasa? Que si yo agarro esta forma, cualquiera de las dos, y voy a modo edición y decido cambiarle, por ejemplo, el alto, miren, la forma que cloné con alt D también se va a modificar, también se va a ajustar, es decir, están linkeadas, por eso se llama, por eso cuando miren que damos clic derecho se llama duplicate linking, porque están ligadas, están linkeadas entre ellas, están como agrupadas y se puede decir que son la misma forma, pero se modifican al mismo tiempo, están conectadas, ¿vale? Eso es súper útil porque, repito, si yo quiero hacer un enrejado básico de diferentes de esas columnas, entonces cuando yo pues cambie cualquiera de ellas, todas se me van a modificar al mismo tiempo. Entonces obviamente eso es súper importante porque, vale, y puedes también ser un poco enredado porque tiene que saber uno en qué momento clono con Alt D y en qué momento clonamos con Shift D para que no haya ese problema de que estén conectadas. Supongamos que, no sé, yo quiero clonar una en la mitad, que esa en la mitad no se modifique porque no sé qué sé yo, ¿vale? Ahí la cloné con Alt D y todas se modifican menos esa. Entonces, ese dato muy importante al momento de clonar y que, vale, es tener en cuenta que se aprovecha al máximo cuando conocemos el menú de modo edición, ¿vale? Y bueno, voy a hacer dos ejemplos extras, ¿vale? Ejemplos básicos. No es la manera en que normalmente uno lo hace, pero repito, estamos en la parte básica, ¿verdad? Entonces supongamos que yo voy a hacer una mesa y repito, ya casi no utilizaremos el menú de dimensiones, a no ser que querramos algo muy preciso así, arquitectónico. Entonces yo voy a hacer una mesa y en modo edición voy a aplastarla un poquitico y que se vea así, ok, repito. Y bueno, dato importante, ¿no? Miren que el gizmo, el origen, ya no está en el centro del objeto y el gizmo nunca no ha cambiado en realidad, él sigue estando donde siempre estuvo. Lo que pasa es que lo que cambió fue el objeto y ahora el gizmo no está centrado en él. ¿Cómo cambiamos ese gizmo? ¿Cómo ponemos que otra vez esté en el centro del objeto? Vale, clic derecho, set origin, origin to geometry, o sea que el origen, que aquí se llama en Blender origen, yo le llamo gizmo, se vaya a la geometría y se va automáticamente para el centro. Eso obviamente es útil porque es muy engorroso, muy mamón, muy jodido tener uno que estar moviendo los objetos con el gizmo estando en otro lado. Entonces miren que si quiero rotarlo, por ejemplo, entonces miren que el objeto va a rotar es donde está el gizmo, o sea, alrededor de él. Y supongamos que eso no es lo que yo quiero. Yo lo que quiero es rotar la pared para que en este caso me quede así, aunque así también me serviría, pero quiero que se haga desde su propio eje central, ¿no? Entonces, obviamente, al darle clic derecho y mandarlo al centro de él, ya voy a poder rotarlo desde su inicio personalizado, por decirlo así. Entonces, ese dato muy importante, ¿vale? Entonces, vamos a hacer una mesa, aquí simple, ¿no? Ya una vez clonamos objetos, ya no tenemos que estar dando tanto Shift I para poner otro cubo y tal, no sé qué, no. Ya lo que en muchas ocasiones hago yo es clonar ese objeto y luego, por supuesto, le puedo modificar las dimensiones desde modo edición para que en este caso ya aparezca la pata de una mesa, que es lo que voy a explicar en este momento. Un ejemplo ahí básico, ¿no? Lo mismo, ahí está, logré la pata de la mesa. Sin embargo, tenemos una opción más rápida de hacerla, ¿vale? Y es que Blender, a partir de sí, creo que la versión 4.0 no está tan reciente esa opción. Yo estoy en 4.3. Añadió esto. ¿Y qué es esto? Es la oportunidad de crear objetos básicos, en este caso nada más un cubo, un cono, un cilindro y varias esferas, pero de manera interactiva. Normalmente así es como se crean los objetos en otros programas. Es Blender el que lo hace basado en ese cursor, ¿verdad? Pero entonces lo chévere de esto, lo genial de esto es que me permite crear objetos en base libremente donde yo quiera. Es decir, si yo lo quiero crear acá, entonces clic sostenido para la superficie.
suelto el clic, luego muevo el mouse hacia arriba o hacia abajo para darle el alto y luego clic para sellarlo, ¿sí? Puedo crear objetos donde yo quiera, libremente, pero lo genial es que me permite crear objetos encima de la superficie de otros. Esto es genial. Esto es genial por si quiero, no sé, componer un objeto a base de formas diferentes o en su defecto que quiera hacerle un hueco y ese es justamente el hueco que quiero hacerle y que esté ahí, decido en qué punto y en qué parte colocarlo. Es genial. Así era que normalmente lo hacíamos en otros programas. Eso se le conoce como creación interactiva de objetos. Entonces, bueno, sí, ya puedo crear un cono y si presiono Shift, voy a acercarme un poquito más, y si presiono Shift voy a poder hacerlo de manera proporcional, ¿vale? Porque si no va a ser un cono libre y raro, ¿verdad? Con Shift presionado se va a hacer de manera uniforme, ¿verdad? Entonces miren, es genial que en cierto punto podamos crear objetos encima de la superficie de otros. Y la razón por la que lo explico es porque normalmente cuando voy a hacer objetos que están compuestos por diferentes objetos, utilizo esto, utilizo mejor los objetos que aparecen acá. Si no quiero algo más profundo de lo que tenemos acá, o de los addons que los tengo desactivados, como en el caso de la patica de la mesa, ¿no? Lo que voy a hacer es que voy a acercar un poquito y la voy a crear justamente aquí, miren, y luego la hecho pero hacia abajo. Y ahí está, es una manera más rápida de hacerla que clonar esta caja y cambiarle las dimensiones. Claro, ya si quiero que de pronto yo diga, no, es un poquito más larguita. Bueno, ya obviamente sí, obligatoriamente me toca entrar a modo edición a cambiarla, ¿no? Preferiblemente que hacerlo en dimensiones, ¿listo? Entonces, ahí está. Es las maneras en las que uno puede trabajar de manera fluida. Y bueno, y ahí está. Obviamente, como yo sé que las cuatro patas son iguales, entonces toca clonar con Shift D, ¿vale? Con Shift D para que estén relacionadas. Y luego cojo las dos patas, ya sea arrastrando o clic con Shift presionado. Y luego clono estas otras dos patas hacia acá. Y ahí está. Tenemos nuestra mesita básica, simple. Repito, estamos en la parte básica. Esto se puede hacer más fácil más adelante, van a ver. Pero sí. Y es que no está mal, porque, ¿saben? A veces he tenido trabajos en los que he tenido que componer objetos a base de puras formas básicas, porque son para animación. Les voy a mostrar un ejemplo al finalizar de en qué punto suele ser útil hacer eso. Pero bueno, al clonar las patas con Alt D, miren, tenemos entonces la opción de que si modifico una, se me modifican todas. Y supongamos que me dijeron, no, la mesa es más alta, ok. Y no, la mesa, las patas son súper delgaditas, así. Bueno, entonces pensar en que como son objetos iguales, los puedo clonar con Alt D para poder modificarlos en conjunto. Así que, bueno, mi gente, esos eran los datos muy importantes del día de hoy. Trabajar en modo edición y cómo clonar, porque obviamente van bastante ligados. Entonces, el ejemplo que les quería mostrar, ¿vale? Y es el hecho de que tuve que hacer una vez un motion graphics, es decir, animación de gráficos, ¿vale? En este caso era la evolución de un edificio, entonces como pueden ver, voy mostrando cómo el edificio se va como creando en diferentes partes. Entonces en este caso me tocó modelar todo el edificio a base de partes diferentes para poder hacer que cada parte que vemos acá entrara de manera secuencial, ¿verdad? Obviamente algunas fue un trabajo más que todo educativo en una clase, se hizo con estudiantes, se hizo en conjunto, entre todos modelamos, animamos, pusimos cámaras, ¿verdad? Pero miren que modelar así no es obsoleto, sirve para temas de animación. Si tuviese todo el objeto en conjunto, como lo vamos a ver más adelante, pues no me permitiría hacer cosas como esto. Así que, mi gente, un placer, un abrazo, espero que haya sido provechoso. Síganme para más contenido. Chao, chao.